Dios les bendiga una vez más y bienvenido a estos devocionales que estamos teniendo cada semana. Espero que sea de bendición y de instrucción para su vida, como también es para la mía, ya que al preparar devocionales durante el estudio, hermanos, la verdad que Dios a uno también le habla abundantemente, aunque usted quizás no lo crea, pero al sumergirse, hermano, en la palabra del Señor, como Dios nos hace profundizar y a la vez también entender los planes, las decisiones, todo lo que tenga que ver con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, cómo nos muestra su gracia, su misericordia. En cada pasaje de la Biblia, como anteriormente yo le he dicho, la gracia del Señor comienza desde principio a fin, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted puede ver como un hilo atraviesa toda la Biblia y eso se llama gracia. Vamos a ver un tema que es la mujer del pozo o la mujer samaritana. Y en ello vamos a profundizar, hermano, modestamente por supuesto, pero cómo Dios nos tiene tanto material y tantas cosas que nos dice a través de cada pasaje. Para ello les invito entonces, vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, vamos a leerlo del verso 4 hasta el verso 7. Y dice así: y le era necesario pasar por Samaria, al Maestro por supuesto, a Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Bien. Un pasaje que quizá usted ha leído, ha escuchado, pero vamos a esbozar un poquito más en este tema, y que, como les decía anteriormente, Dios nos habla, ¿cierto?, a través de cada pasaje. Ahora, ¿qué es lo que tiene desde un principio esto de interesante? El Evangelio de Juan resalta el lugar geográfico. Ahora, esto es interesante, porque Galilea está hacia el norte en la provincia de Judea, y al sur y la región de Samaria está justo al medio. O sea, por un lado tenemos a Galilea y por el otro lado a Judea. Lo lógico, escuche esto, sería venir de Judea a Galilea. Va en el camino, ¿cierto? Aquí está Samaria. Lo lógico sería caminar hasta Judea. Sin embargo, los judíos preferían caminar 30 kilómetros más hacia Jericó, cruzar el río Jordán, después viajar hacia el norte a través de la provincia de Perea hasta que podían volver a cruzar el Jordán y entrar a Galilea. Preferían hacer un trayecto mucho más largo para no entrar a Samaria. Los judíos y los samaritanos, al menos en aquel tiempo, relata la Biblia, que se odiaban, ni siquiera eran, que no, solamente no era que se tenían un poco en gracia, sino que no, derechamente se odiaban. ¿De dónde viene este odio? Bueno, para no explayarnos tanto, ¿cierto? Todos sabemos que las tribus, ¿cierto?, las 10 tribus del norte fueron subyugadas por Siria. Luego, con los años, también, ¿cierto?, Judá fue cautiva por Babilonia. Pero los judíos mantuvieron la pureza de su raza, por así decirlo. Lo que no hicieron la tribu del norte, por eso que hasta el día de hoy se dice, ¿cierto?, que son las tribus perdidas, porque se mezclaron. Y ese era el odio. Ellos son los que se mezclaron, ¿cierto?, con los sirios o los asirios. Nosotros no, hemos mantenido la pureza. 7 siglos más tarde,
a los judíos, después de cuando fueron esclavos, se les permitió regresar a Jerusalén para reedificar el templo. Los samaritanos quisieron ayudar, pero les fue negados. No quisieron los judíos la ayuda de los samaritanos. Los samaritanos, ¿cierto?, con ese desaire que le hicieron, levantaron un templo rival en el monte Gerizim. Les digo esto para que vean de qué forma se odiaba. No se podían ver. Le pongo esto, ¿cierto?, en contexto para que se dieran cuenta que Jesús, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. A los despreciados, a los que los judíos no los amaban. Al contrario, los odiaban. Jesús no rodeó Samaria, sino que la Biblia dice le era necesario pasar por allí. Ahora, otro dato interesante. Dice que fue a la hora sexta. En el calendario nuestro, a la hora nuestra, la hora sexta es a la hora de mediodía. Pero con qué detalle relata Juan, ¿cierto?, este episodio. Porque resulta que las mujeres eran las encargadas de ir a buscar agua al pozo. Generalmente las mujeres son las que llevaban las ovejas a beber agua, pero no habían ovejas. Por lo tanto, ella fue a buscar agua, pero no fue en la mañana, fue a la hora sexta, o sea, a mediodía. Esos puntos ya no están diciendo algo. ¿Por qué fue a mediodía? ¿Por qué no fue en la mañana, como se acostumbraba? ¿Sería tal vez que esta mujer estaba escapando de las miradas de condena, de menosprecio? Tal vez esta mujer sentía el peso del rechazo. Quizás esta mujer lo que hacía era esconderse un poco de la sociedad que la apuntaba con el dedo. Ahora bien, Jesús encima les dice, dame de beber. Parece un simple pedido, pero Jesús rompía con dos fuertes costumbres judías. Número uno, un judío no podía hablarle a una mujer en público, ni siquiera a su esposa. Estoy hablando de costumbres judías de aquel tiempo. Dos, beber agua de un vaso dado por una samaritana, eso era algo despreciable. Ese vaso era doblemente impuro porque vivía con un hombre que no era su marido. Cualquier otro hombre lo hubiera ignorado, ya sea por barreras de raza, sexo, posición social. Vamos armando este rompecabezas. Mientras los judíos, ¿cierto?, no pasaban por Samaria, preferían caminar 30 kilómetros más, no pasarían por ahí, se odiaban. Jesús era un judío, sin embargo le era necesario pasar por Samaria. Esta mujer iba a mediodía a sacar agua, no en la mañana como se acostumbraba. Había un peso en su conciencia, en su moral, en el desprecio que se le tenía a ella. Pero Jesús le era necesario pasar por allí. Quizá esta mujer, Dios, Cristo, vio en ella soledad, tristeza, desprecio. Una mujer que necesitaba escuchar una palabra de esperanza. Y es Jesús el que le dice a la mujer, dame de beber. La respuesta de la mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua viva. El Señor, con las palabras, al decirle dame de beber, era una forma de poder entrar en comunicación, en contacto con ella. Él le pide agua. La mujer continuó y le dice: Señor, pero tú no tienes con qué sacar agua. Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Una verdad fundamental, amados santos en el Señor, que todos nuestros corazones tienen sed de algo que solo Dios, el Eterno, puede satisfacer. Ahora bien, ¿cuántos en este mismo momento se sienten como esta mujer? Despreciada, sola, sufriendo el desprecio. Quizás alguno está sufriendo el desprecio por ser cristiano, puede ser. Que sufre las burlas de sus compañeros. Quizás en una etapa de su vida en la cual usted está viviendo ahora, se encuentra en esa misma situación, sin esperanza. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le es necesario hoy en día, Jesús, pasar a tu corazón. Y le es necesario al Señor hoy día hablarte a tiempo. Tú, que quizás en este momento estás sin esperanza. Cuando el Señor le relata y le dice: si supieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, el verso 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron a él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Bien. Había que, en esta conversación, Jesús le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús apuntó ahora al centro de su problema. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bien. ¿Por qué esta mujer tenía 5 maridos? Para entender esto, nos vamos a ir un poco a las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Mira a dónde vamos. Habían 2 escuelas representativas en aquel tiempo, que era la escuela de Sama, que era más estricta. Él no estaba a favor del adulterio. Y estaba la escuela de Gilel, el rabino Gilel, que era discípulo de Sama, y enseñaba lo opuesto. Él se basaba en Deuteronomios, en el capítulo 24, verso 1 al 4, cual decía: cualquier cosa indecente podía el hombre dejar a su mujer. Sin embargo, la Biblia no dice qué cosa indecente. Entonces ellos lo interpretaron que cualquier cosa indecente era digno para que una persona despidiera a esa mujer. Ahora bien, por ejemplo, si un marido encontraba que su mujer cocinaba mal, se la despedía. Si por él a veces no le gustaba, por ejemplo, que a lo mejor no era tan limpia. Estoy tratando, hermanos, de explicarle que los judíos estaban buscando cualquier excusa para poder despedir a su mujer. Por ejemplo, si su mujer ya estaba más viejita, ellos muy sagaz, vivazmente,
querían una mujer más joven, entonces simplemente encontraban cualquier cosa, entre comillas, indecente, por ejemplo, que roncara, por así decirlo, que no voy a dormir bien, cualquier cosa, lo usaban como un pretexto para despedir a aquella mujer. El tema tampoco termina ahí, porque resulta que esa mujer, para poder volver a casarse, el marido tenía que darle una carta de divorcio. Mire cómo se complica. Prácticamente la mujer era despreciada, expulsada, echada de la familia, del hogar. Y la mujer tenía que pedirle, prácticamente rogarle, que le diera una carta de divorcio para ella poder volver a casarse. Ahora bien, usted mira, pone que ¿por qué tanta urgencia de volver a casarse? Hermanos, hay que situarse en aquel tiempo donde una mujer sola es muy difícil que pudiera sobrevivir en aquel tiempo. ¿Se recuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz y le habló a Juan y a María y le dijo, y ahí tu madre, y a la madre, y ahí tu hijo? Quería que estuvieran juntos, que se cubrieran el uno al otro, que no estuvieran solos, sobre todo María. ¿Por qué? Porque era muy difícil sobrevivir una mujer sola en aquel tiempo y más encima despreciada. Imagínense si el marido no le daba la carta de divorcio. Si ella se casaba sin la carta de divorcio, en primer lugar, que él la aceptaría y en segundo lugar sería adulterio. Estamos hablando de las normas según las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Qué complicado para esta mujer. Ahora quiero añadir algo más. ¿Cuántos soportarían un fracaso matrimonial o de pareja? ¿Cuántos? Me explico, hermano. Supóngase que hay mujeres, bueno, a hombres también, que la ruptura de un matrimonio o una relación de pareja de años es tremendamente doloroso. De hecho, hay algunos que no se pueden recuperar. Esta mujer había vivido esa situación 5 veces. No es que la mujer llevara una vida licenciosa. ¿Me va entendiendo? Esta mujer muy probablemente 5 veces fue despreciada. Y aparte de ser despreciada por 5 hombres, sufrir las miradas acusadoras. Más encima, ser una mujer samaritana odiado por los judíos. ¿Qué cuadro, hermano? Sufrir una ruptura es difícil. Ella 5 veces. Y como le decía, tenía que tener marido porque si no, no iba a sobrevivir. Despreciada. Ahora entiende el cuadro, una mujer que iba a sacar agua a mediodía para evitar las miradas culposas. ¿Y cuántas veces eso a veces también sucede dentro de las iglesias? Caramba, que somos buenos para apuntar con el dedo. Cuando la iglesia tiene que ser un lugar donde se restaura a esa persona, donde se le acompañe, siempre, y lo voy a volver a repetir, ¿qué falta hace que realmente en la iglesia haya realmente una coinonía, una comunión de familia, de hermanos en la fe? Qué rápido a veces somos para criticar y murmurar y apuntar con el dedo, hermano. Mientras todos los judíos le hacían el quite de ni siquiera entrar a ese pueblo de Samaria, una vez más la Biblia enseña que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Le era necesario ir a donde esta mujer que probablemente estaba sufriendo la desesperanza, el desprecio. Y hago hincapié en este punto porque quizás muchos están pasando la misma situación.
desesperanza, desprecio, el cariño, palabras de aliento. Hoy Jesús sale a tu encuentro. El Señor no la juzgó, no la ofendió. Ahora la Biblia enseña que los verdaderos adoradores adorarán. Mujer, créeme que en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer humildemente contesta: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El relato continúa. Dice la Biblia, hermanos, más adelante, que los discípulos, cuando lo vieron, se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Justamente porque estaba hablando con una mujer samaritana. Imagínese Cristo, el Dios encarnado, el Dios todopoderoso, el Hijo del Dios Altísimo. Vino esta mujer despreciada en un pozo de agua en algún lugar de Palestina. A mediodía, cuando arreciaba el calor. Pero Jesús quiso ir. Este Dios grande, maravilloso, fue a esta mujer. ¿Por qué le recalco este pasaje? Los hombres grandes, entre comillas, populares, famosos, adinerados, poderosos, hombres poderosos del mundo, ¿dónde van? ¿Qué lugares visitan? Es recibido por los presidentes de la República, ¿cierto? Es invitado a lugares especiales, las mejores comidas, ¿cierto? Las mejores cenas, toda la pompa, todo, ¿cierto? El lujo. Si usted mismo tuviera que recibir a alguien importante, entre comillas, ¿cierto? Cómo preparamos el hogar, la mejor cena. Hermanos, y aquí hay un detalle tan importante. Yo creo que más de alguna vez me lo habrá escuchado. ¿A quiénes invitamos nosotros a nuestro hogar? Les digo esto porque hay gente que solo invita a ministros, pastores, evangelistas, hombres entre comillas de importancia grande. ¿Y por qué usted nunca invita a un hermano sencillo, humilde, o que no tenga cargo, que sea un amigo personal? ¿Qué falta de comunión nos hace entre hermanos? No nos damos cuenta. Y a nuestro hogar a veces solo invitamos a personas entre comillas más importantes. A alguien de la banca, un hermano sencillo. Cuando llega un gran, entre comillas, a un gran predicador, un obispo, hay lugares que se pelean por tenernos en la casa. Y los demás hermanos no. No son dignos de que entren en su casa. Hay pastores también que ocurren y hacen lo mismo. Tengamos cuidado. Ahora bien, los discípulos se maravillaron. Esta mujer, al ver la acción, las palabras del maestro, dice que corrió al pueblo y contó las grandes maravillas que había hecho, que había encontrado al Mesías. Una mujer, hermano, yo me imagino a esta mujer levantándose en la mañana diciendo: un día más normal, un día como siempre, y en la rutina tengo que ir a buscar agua. Y resulta que un día tan sencillo, tan normal,
tan repetitivo, tan mecánico. El Señor la estaba esperando. Amados santos, Dios, el Señor, te está esperando. Le era necesario al Señor salir a tu encuentro. Tú que estás sin esperanza, con la moral baja, con tristeza, alégrate, porque esas son las personas que el Señor viene a buscar. A los desamparados, a las viudas, a los pobres de espíritu, a los débiles. A eso ha venido el Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Abrir tu corazón. Dentro de todas las cosas, el Señor conocía lo que esta mujer está viviendo. Jesús conocía la vida de esta mujer. Qué interesante, hermano. Sin embargo, Jesús no la condenó. Jesús conoce su vida. Jesús conoce mi vida también. Sin embargo, en su inmenso amor, en su sublime gracia, no nos condena. Quiere salvarnos y tener una relación especial con nosotros. Cristo fue en su búsqueda. Cristo, en su incesante amor, nos viene a buscar porque sabe, hermanos queridos, que estamos sedientos. Sabe la necesidad de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y lo más importante, esa sed que tiene el mundo, que tiene el hermano, que todos tenemos, solo el Señor la puede apagar. Le invito a la fuente de agua, que es Cristo el Señor. Dios les bendiga.